En primer lugar, quiero dar agradecimiento a todo el comité organizador del Congreso, igual que el comité científico, por esta humilde invitación que me han hecho. Para mí es un placer compartir estos conocimientos con ustedes. Hoy le vamos a hablar de qué dosis de vitamina D3 debe usar y por qué, pero sobre todo en base a la evidencia médica. Mi conflicto de intereses, asesoría científica y de mercadeo en varias empresas, pero siempre basada en la evidencia médica y en la ética. Mi grupo de trabajo. Hay algunos puntos que no tienen discusión y vamos a empezar por ellos. Por ejemplo, la vitamina D es una hormona por definición. En los últimos 20 años se han escrito más de 85,000 artículos indexados de vitamina D en diferentes especialidades. Tenemos consenso de diferentes grupos y regiones. Inclusive hay consensos recientes en controversias en el año 2020, publicados en Europa. Y un punto al que se ha discutido mucho en los últimos 10 años es cuál debe ser la dosis ideal. Y esto ha traído conflicto entre inclusive los expertos. El uso de vitamina D se ha triplicado en los últimos 3 años y con la pandemia de COVID se quintuplicó. Las pruebas para medir niveles también se han triplicado y por otro lado, las compañías farmacéuticas ven con buenos ojos invertir en algo innovador y que se hace imprescindible. Pero esto debe ser apegado a la evidencia y a la ética médica. Creo que estos puntos son sin discusión. ¿Por qué se hace necesario suplementar la vitamina D? Bueno, el 90% de la vitamina D se deriva de la fotosíntesis. Hoy en día, la falta de la capa de ozono trae como consecuencia que primero nos salga un cáncer vasocelular antes de subir los niveles por estarnos asoleando. La vitamina D no se encuentra en cantidades suficientes en la dieta. Y por otra parte, el mecanismo cutáneo y la absorción intestinal disminuye con la edad y se requiere suplementación. Por otra parte, es cierto que el 80 al 90% de la población mayor de 65 años y un 60% de los mayores de 45 años que no usan suplemento están con insuficiencia o déficit de vitamina D. Por otra parte, este fue un estudio de Holly en el 2013 en mujeres embarazadas, donde se demostró a nivel mundial que las mujeres embarazadas, casi un 60% tenían deficiencia en vitamina D. Por otra parte, en el 2021, IOF también publicó este resumen de diferentes estudios en diferentes poblaciones, donde ustedes en internet, si cliquean donde están las bolitas, pueden ver el estudio de dicha ciudad. Y ahí lo que se concluyó es que la población mundial, prácticamente un 60 a 50% tiene insuficiencia de vitamina D. La vitamina D, algunas generalidades. Es un compuesto orgánico liposoluble, como ustedes saben, actúa como una hormona esteroidea, regula aproximadamente el 3% del genoma, se sintetiza en la piel, solo el 10% proviene de la dieta y participa en la homeostasis del calcio y en parte del fósforo. Esta es una imagen que ustedes conocen muy bien, que es el metabolismo de la vitamina D. Aquí lo único que les voy a decir es que, a diferencia de lo que se creía hace unos años atrás, la 1,25 hidroxivitamina D no se produce solamente en el riñón, sino que tiene un transportador, el BRDS, que está en la sangre, que la transporta y hace o la lleva a sus receptores en más de 200 células en el organismo. Y es por esto que es considerada una hormona, porque ella se metaboliza en el cuerpo y posiblemente hace su efecto posteriormente de ser activada. Es una hormona, no es una vitamina. Ese es un punto muy importante para esta conferencia. En cuanto a los efectos pleotróficos de la vitamina D, ustedes habrán escuchado, y no podemos dejar de mencionarlo, efectos antiinflamatorios, antiapoptóxicos, antifibróticos, en riesgo cardiovascular, en enfermedad renal, en diabetes, en el sistema inmunitario y en el cáncer. Lo que yo sí le puedo decir, y lo que sí está comprobado, es que la vitamina D no cura nada. La vitamina D no cura nada, pero sus niveles bajos están relacionados directamente con muchas patologías y al cáncer. Y esto es una realidad. Los blancos tisulares de la vitamina D, comprobados y recientemente publicado en Nature Review in Endocrinology en este año,
nos dicen que la vitamina D y sus receptores tienen amplia evidencia de tener receptores en hueso, interviniendo en el metabolismo del calcio, en el sistema inmune y en la secreción de algunas hormonas, como la insulina, la PTH y la FGF23. En cuanto a mortalidad, metabolismo y cerebro, hay algo de evidencia, menos fuerte, pero sí hay algo de evidencia con respecto a disminución de mortalidad y longevidad. En cuanto a cáncer, piel, sistema cardiovascular, músculo, sistema reproductivo y pulmón, yo les podría decir que donde hay más evidencia es en músculo y en sistema cardiovascular. En los otros hay algo de evidencia, pero hacen falta mucho más estudios. Lo que sí es un hecho es que los niveles de vitamina D normal en el organismo están relacionados o altamente identificados con baja incidencia de muchas enfermedades y de algunos cánceres. En cuanto al impacto de la osteoporosis, nosotros podemos decir que el aumento de la fragilidad, el riesgo de la fractura después de los 50 años, en un 30%, en las mujeres un 15%, en los hombres. El costo anual, tanto en Europa como en América Latina, es altísimo. Y esto nos obliga muchas veces a suplementar con vitamina D. Sin embargo, en algunos lugares no hacen niveles de vitamina D, pero nosotros podemos tener algunos síntomas de niveles bajos de vitamina D. Por ejemplo, si nosotros tenemos pacientes con cansancio fácil o insomnio o debilidad muscular, debemos pensar en niveles bajos de vitamina D. Por otra parte, si nosotros tenemos algunas situaciones clínicas que se nos presentan muchas veces, como pacientes con caída frecuente, pacientes con infecciones respiratorias frecuentes, diabetes mellitus y difícil control, o enfermedad reumatológica de difícil control, debemos pensar que podemos tener niveles bajos de vitamina D. En cuanto a la concentración del 25-hidroxide, que es lo que se mide, pues como vamos a ver, los grandes consensos lo han definido como deficiencia en menos de 20 nanogramos por ml, insuficiencia entre 21 y 29, recomendable entre 30 y 100, precaución entre 101 y 149 y tóxico, que después vamos a definir tóxico e intoxicación, que es diferente, más de 150 nanogramos por ml a 200 nanogramos por ml. Debemos recordar que algunos lugares usan nanomoles por litros. Y tenemos que recordar que un nanomol por litro corresponde a más o menos 0.4 nanogramos por ml. Eso quiere decir que 20 nanogramos por ml corresponden a 50 milimoles por litro. Y ahí van haciendo la conversión. Lo importante de esto es que vamos a ver y lo vamos a analizar. Se habla de deficiencia y insuficiencia, precaución, pero en realidad el término debe ser niveles adecuados de vitamina D. Y esto sí aún no está consensuado. Se cree que puede ser entre 30 nanogramos por ml a 60 nanogramos por ml. Y posteriormente vamos a ver por qué. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio de dosis o de concentraciones séricas y mortalidad. Un estudio hecho en prácticamente más de 150,000 pacientes, publicado en el 2008 en los archivos de medicina interna. Y ustedes ven que el riesgo cardiovascular disminuye entre los pacientes que tienen entre 30 y 50 nanogramos por ml. En otro estudio, también publicado en Journal Clinical Endocrinology Metabolic en agosto del 2012, donde su muestra fue de casi un cuarto de millón de pacientes, 247,574 pacientes. Y ustedes ven que la relación es de una J invertida, igual, entre más o menos 30 nanomoles por litro a casi 105 nanomoles por litro, lo que representa más o menos de 30 a 60 nanogramos por mililitro, es donde había menos riesgo cardiovascular. Entonces, esto nos hace de tener un nuevo concepto cuando hablamos de vitamina D. No son niveles normales de 30 a 100. Tenemos que hablar o empezar a hablar en el futuro de niveles adecuados. Y yo acuño este término de hace algunos años atrás, que no debemos hablar de niveles normales, sino de niveles adecuados, y lo vamos a ver por qué. En cuanto a las dimensiones de dosificación a considerar, nosotros debemos hablar y vamos a hablar de qué concentración debemos utilizar, con qué frecuencia, con qué duración y qué vía de administración. Todo esto nos da dosis efectiva y esto nos ayuda a poder medicar a nuestros pacientes. Desde ya le digo
Y les tengo que mencionar estas definiciones porque ha habido cierto sesgo en alguna definición de megadosis y como farmacólogo clínico y como internista debo aclararles esto. Dosis es la cantidad de droga que se debe suministrar para producir un efecto determinado. Dosis terapéutica, la dosis capaz de producir un efecto terapéutico deseado. Dosis máxima es la mayor cantidad de medicamentos que puede ser tolerada por un individuo sin que experimente efectos secundarios inaceptables. Y ojo, megadosis, dosis suprafisiológica de vitaminas o minerales que excede la ración dietética recomendada 10 o veces más, 10 o más veces. Y esto fue tipificado por la Sociedad Europea de Farmacología y por la Sociedad Americana de Farmacología Clínica. Y veamos algo muy importante. Primero que megadosis, el término de megadosis solamente se aplica para vitaminas y minerales. No se puede aplicar para una hormona o para ningún otro medicamento. Entonces, estamos hablando que la vitamina D es una hormona o es una vitamina. Si los que estamos de acuerdo que es una vitamina, entonces podrían usar en su supuesto dosis elevadísima. Pero los que pensamos que es una hormona, como en lo cierto lo es, pues el término de megadosis no entraría en nuestra farmacopea. Y vamos a explicar también por qué. En cuanto a la farmacocinética de la vitamina D, tenemos que conocer que la mayor accesibilidad celular es de la 25-hidroxidé, por eso es la que se mide. La vida media es corta, de 12 a 24 horas, y muy importante, los bolos de 50.000 a 100.000 son despejados en la circulación en menos de una semana. La vitamina D básicamente es indetectable. La única forma de mantener concentraciones estables en el tiempo a través de su suplementación es suplementación oral. La dosis y la frecuencia la vamos a ver más adelante y vamos a sustentar esto. Cuando nosotros tenemos dosis orales, nosotros vamos a tener menor conversión de 1,25 hidroxivitamina D3 a 24,25 hidroxivitamina D3, que es un metabolito inactivo. En este estudio publicado en Bonn en el 2018, se quería evaluar el catabolismo de la vitamina D3. Y se dio vitamina D3 oral, 150.000 unidades, dosis únicas, versus 5.000 unidades diarias, por 28 días. Se midieron los metabolitos séricos basales en el primero, 3, 7, 14 y 28 días. ¿Y qué encontramos? Que las dosis diarias mostraron mayor efectividad, como ustedes ven en la curva, porque los niveles de 25 hidroxidé se convertían o tenían menos conversión a 24, 25 hidroxivitamina D, que el bolo. Las dosis orales tenían menos productos inactivos, y esto es lógico. Al haber bolo o gran concentración, lo que se hace es que se rellenan, por decirlo así, todos los receptores y el resto de la vitamina que queda libre o el resto de la hormona que queda libre pasa a un metabolismo inactivo, que es la 24-25 hidroxivitamina D3. Dosis diarias se asocian a menor conversión de 25 hidroxivitamina D3 a 24-25 hidroxivitamina D3 en comparación con los bolos. Y esto hace que haya un metabolismo inactivo, una excreción por vía renal mayor y mayor saturación de receptores. Es por esto que nosotros no debemos usar bolos ni dosis elevadas de vitamina D. Por otra parte, podemos decir que la definición de vitamina D, podemos decir que en las dosis convencionales que se han manejado en los diferentes consensos son de 400 a 2.000 unidades diarias. Dosis alta, lo consensuado es de 6.000 al día y 50.000 semanales. Y las megadosis, no hay consenso en la definición. No debemos usar ese término. Múltiples estudios utilizados el término de 100.000, otros de 200.000 y 300.000. Pero hoy en día nosotros nos debemos basar en la evidencia. ¿Qué es lo que dicen los grandes consensos? ¿O qué es lo que dicen los metaanálisis? Cuando nos vamos a lo que dicen las guías o consensos, vemos que, por ejemplo, tenemos consenso desde el 2011 hasta el 2024, que fue el último de Sibón del 2021 a 2024, que la fecha primera es cuando se inicia y la fecha última hasta cuándo es su fecha de cumpleaños. Y vemos que todas las sociedades estuvieron de acuerdo que las dosis convencionales iban entre 600 a 2.000.
Ese es el promedio. La dosis alta, entre 6.000 unidades diarias y 50.000 o 60.000 semanales. Pero cuando nos vamos a megadosis, vemos que la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos está sin posición, la NOF sin posición, Europa Central no recomendado, Ceibón hasta el 2014 no recomendado, el Consejo Colombiano en 2019 sin posición, el Consejo Panameño sin posición, las guías clínicas de México en 2018 no recomendado, y la más reciente de Ceibón sin posición. Esto es muy importante. Por otra parte, esto no quiere decir que no debemos usar dosis mayores. Hay pacientes obesos con síndrome de malabsorción con medicación que alteren el metabolismo de la vitamina D o que alteren el metabolismo del fósforo, por ejemplo, como la colestiramina, el óxido férrico, algunos antifúngicos prolongados, aluminio, ciclofosfamina, rifampicina. Pero, ojo, estos son casos especiales, no es lo usual como nos lo quieren hacer ver. Son casos especiales. Por otra parte, tenemos que estar claro que hay causa de toxicidad. Y con vitamina D vemos toxicidad a pesar de que no hay o es muy improbable casi la intoxicación. Y les vamos a explicar por qué la diferencia entre toxicidad como farmacólogo clínico e intoxicación. Y las causas de toxicidad pueden ser por errores de fortificación, por altas dosis de preparación o por prescripción inadecuadas. Pero es importante que ustedes conozcan la gran diferencia que tiene un producto al tener registro alimentario versus registro sanitario. Como hormona, nosotros debíamos usar productos de vitamina D3 con registro sanitario. ¿Por qué motivo? Porque el registro sanitario obliga al fabricante a que su producto tenga la concentración que dice en su frasco. El registro alimentario no lo obliga a tener esa concentración. Entonces, todo lo que nosotros tenemos fuera del recetario es registro alimentario. Todo lo que tenemos dentro del recetario es registro sanitario. Y es muy diferente y es muy importante conocer esto porque a veces le estamos dando vitamina D3 a un paciente y no conseguimos el propósito que queremos. Por otra parte, la toxicidad por vitamina D, ¿qué pasa si nos excedemos? Es poco frecuente, pero si tenemos altas concentraciones de vitamina D, podemos tener náusea o vómito. A nivel muscular podemos tener cansancio fácil o caída en el adulto mayor. Si nosotros tenemos repleto los receptores del cerebelo y de algunos puntos en el cerebro, podemos tener inestabilidad motora. Y si tenemos también niveles elevados a nivel renal, podemos tener cálculos renales o misión frecuente. Pero a función, a nivel cardiovascular, si nosotros tenemos niveles elevados, podemos tener aumento de riesgo cardiovascular. Y este es por la función inadecuada de la proteína GLM. Y voy a dedicarle 2 minutos solamente a este punto, que es muy importante, porque explica por qué los pacientes que tienen por arriba de 30, o por debajo, mejor, de 30 nanogramos por mililitro o arriba de 60, pueden tener un mayor riesgo cardiovascular, como han presentado los grandes estudios. Entonces, si conocemos esto, ¿para qué exponer a nuestros pacientes? ¿Para qué nosotros exponernos como médicos? Y vamos a hablarle 2 minutos de calcificación vascular. A lo que nosotros nos enseñaron en la Facultad de Medicina era que era un proceso pasivo y degenerativo. Hoy sabemos que esto es un proceso activo y un proceso regulado por algunas sustancias. También sabemos que hay moléculas procalcificantes y moléculas anticalcificantes y que un ateroma es una placa que se forma en una pared arterial, que es lo que se llama ateroesclerosis, mientras que el endurecimiento y la falta de elasticidad de las paredes arteriales es lo que se llama como arteriosclerosis. Sabemos que la placa de calcio no es solamente de calcio, sino calcio y fósforo. Y esto explica por qué hace 4 o 5 años se decía que la ingesta de calcio administrada oral como forma terapéutica podía producir aumento de riesgo cardiovascular y después se demostró que esto era falso. Sin embargo, cuando el paciente tiene osteoporosis, sí se asocia a riesgo cardiovascular y se asocia a placas en diferentes arterias, formación de placas en diferentes arterias. Y esto se debe porque cuando sale o el paciente tiene osteoporosis, no solamente sale calcio
del hueso, sino que sale fósforo. Y ese calcio y ese fósforo no se va ni al riñón ni se va a ninguna parte, sino que se va a la arteria. Tenemos que conocer entre las moléculas procalcificantes y anticalcificantes. Yo solamente le voy a hacer hoy énfasis a la matriz L-protein, que es dependiente de vitamina D. Miren lo siguiente, esto es una molécula anticalcificante. Y esta molécula anticalcificante tiene una alta afinidad por calcio, tiene un papel en la organización del calcio en la arteria y está regulada por vitamina D. Se ha visto que los pacientes con calcificaciones vasculares, la matriz L-protein está muy disminuida. Y sabemos que los niveles no adecuados de vitamina D afectan la potencia de la matriz L-protein. O sea, si un paciente tiene, y esto fue escrito en el American Journal of Physiology en el año 2018, muy bien, con excelentes gráficas, se las recomiendo, donde pacientes que tenían por debajo de 30 nanogramos por decilitro, los que tenían 50 o más, tenían aumento de riesgo cardiovascular. Y se cree que es por este motivo, porque los niveles no adecuados, por eso debo hablar de niveles no adecuados, no de niveles normales, la vitamina D afecta la potencia de la MGL-proteína. Por otra parte, también se ha visto que pacientes que tienen el gen recesivo para la proteína GLA-protein tienen calcificación acelerada. Por otra parte, yo les dije que le voy a explicar algo sobre toxicidad e intoxicación. En cuanto a la toxicidad medicamentosa, es el hecho de que un fármaco perjudique más que beneficie a un paciente y depende de muchos factores. Esto lo puede producir niveles altos de vitamina D en el organismo. La intoxicación es mucho menos frecuente y es que la ingesta de un fármaco de la dosis suficientemente fuerte para provocar un daño reversible o irreversible. Esto es mucho más difícil tenerlo con vitamina D. Vamos a ver la dosis. Este es un estudio publicado en arteriosclerosis, en los archivos de ciencias médicas, arteriosclerosis y enfermedad, donde se usaron 3 dosis, 6.000 unidades diarias versus 50.000 semanales versus 200.000 mensuales. Y vemos lo que yo le decía. Cuando tenemos dosis orales, lo que vemos es que a lo largo del tiempo se mantienen los niveles. Y cuando usamos dosis semanales, se mantienen, pero menos. Cuando usamos dosis, monodosis mensuales, lo que vemos es que, intramuscular, lo que vemos es que las dosis no se mantienen en el tiempo. Y eso es un defecto que tienen muchos de los artículos que van en favor de niveles o de dar dosis elevadísima de vitamina D. Ellos miden los niveles iniciales, lo miran contra placebo, pero ningún estudio le dice a ustedes cuánto termina el paciente teniendo de vitamina D al final del camino. Y esto nos demuestra a nosotros, este estudio muy bien diseñado, que las dosis orales son las dosis que más se mantienen a lo largo del tiempo y diarias. La conclusión de esto fue que las dosis orales mantienen en el tiempo mejor sus niveles. Por otra parte, salieron artículos donde se medían o se daban altas dosis de vitamina D para prevención de caídas, y estos artículos, si bien mayores dosis mensuales de vitamina D probaron mantener niveles iniciales de 25 vitamina D, no probaron beneficio en la función de extremidades inferiores y se asociaron al incremento de caídas comparando con 24.000. Por otra parte, otro estudio también donde se vio que altas dosis de vitamina D suplementadas en los pacientes, en los cuales no se medía el nivel basal, podían producir no producían mayores cambios en la densidad mineral ósea. Y este estudio demostró que el tratamiento con vitamina D3 por 3 años a dosis 4.000 unidades por día contra 10.000 por día, comparado con 400, no era significativamente mejor para la formación ósea en ninguno de los huesos observados, como vemos en las gráficas. Por otra parte, este estudio que salió en el 2010 en JAMA, que daban altas dosis orales de vitamina D, fracturas y caídas en mujeres de edad. La administración de dosis alta de colecalciferol resultó en un aumento de caídas y fracturas, como van a ver en este estudio, en mujeres de edad avanzada que viven en la comunidad. Entonces, comparando, o hay en la comparación de dosis,
nosotros vemos que las dosis convencionales contra las monodosis o las llamadas megadosis, en cuanto a densidad mineral ósea, las dosis convencionales han demostrado menor pérdida ósea, han demostrado menor tasa de fractura, han demostrado menor tasa de caída y han demostrado menor aumento de marcadores de resorción. Se mantienen valores óptimos con el uso regular. Con la megadosis pueden obtener mayores valores séricos inicialmente, pero posteriormente estos valores caen y ningún estudio sostiene que estos valores se mantienen. Entonces, ¿por qué y bajo qué criterio cambiar? ¿Cuáles son los motivos? Eso es lo que no entendemos. En este estudio, que es una suplementación de vitamina D y donde se estudiaron fracturas en el estudio Umbrella, que es un metaanálisis con control, el calcio y la vitamina D reduce el riesgo de fractura de cadera y cualquier tipo de fractura en individuos que estaban hospitalizados en algún asilo anciano o de la comunidad. Esta era la característica de la población y este fue el metaanálisis que se hizo. Y muchos estudios vieron que sí, definitivamente, los mejores estudios, los mejores conllevados, demostraron de que había en un momento dado una menor cantidad de caída y fractura en pacientes ancianos con dosis normales. La mayoría de los ensayos fueron de baja y muy baja calidad. Esos son los puntos claves. No eran de muy buena calidad cuando se analizaron y la mayoría demostró que un efecto protector de calcio y vitamina D comparado contra placebo demostró un efecto protector contra el hueso. Un estudio muy importante por esto. Y el principal punto de discordancia fue la magnitud del efecto y la significancia estadística. Sin embargo, en todos estos estudios solamente hubo un estudio que usó dosis de 300.000 unidades que se daban mensuales. Y ese estudio, por ser el único contra más de 20 estudios, no se consideró prudente colocarlo en el metaanálisis porque tampoco tenía ninguna conclusión significativa. Algunos que defienden las dosis altas, o megadosis, como yo le llamo, dicen que es para proteger la adherencia a un medicamento. Pues yo como farmacólogo clínico les digo que hay tres factores muy importantes para hablar de adherencia a un medicamento. Y es que en el paciente que esté bien instruido el 15%, que el médico lo instruya adecuadamente un 30% y por el propio medicamento un 55%. Sin embargo, en cuanto hablamos de vitamina D, la posología es sencilla, el horario de toma es fácil, la presentación del producto es buenísima, la incomodidad de administrarlo es ninguna y síntomas post-ingesta tampoco es ninguna. Entonces, no es el caso de la vitamina D, a diferencia de otros medicamentos, hablar de adherencia. El paciente no debe tener mayores problemas para ingerir el producto. Por otra parte, vamos a hablar de lo que algunos colegas hablan como sus bastiones. Y uno de estos es el estudio Guinde, los que van en pro de las altas dosis, pero el estudio Guinde en ningún momento habla de dosis altas. El estudio Guinde usa dosis normales y los niveles séricos de vitamina hidróxido y vitamina D están inversamente asociados a la infección reciente de la vía respiratoria superior y está asociada, puede ser más fuerte en aquellos con enfermedades respiratorias. Eso es lo que dice el estudio de Guinde, no dice mayor cosa. Y el estudio de Trivedi, que también lo ponen como ejemplo, si ustedes lo leen, lo que dice es que la suplementación cada 4 meses de 100.000 unidades de vitamina D puede prevenir fracturas sin efectos adversos en el hombre y en la mujer de la comunidad. Pero tiene muchas falencias. Por ejemplo, lo mira contra placebo, no lo mira contra dosis convencionales y no se determinan los niveles de vitamina D al final del estudio. Entonces, lo que le digo, empiezan con niveles adecuados, pero no sabemos con cuánto terminan. Por otra parte, vamos a ver esto, muy importante. Algunos estudios de intervención de suplementos. El estudio Vidal, el estudio con vitamina D, que trató de asociar vitamina D y longevidad, y se hizo un primer ensayo para ver si se podía hacer un ensayo más grande en vez de 1.615 con 20.000 pacientes, con 100.000 unidades vía oral mensual. ¿Qué ocurrió? Los propios diseñadores del estudio, en la discusión, expresan que hay una limitación de hacer este mega estudio y que no lo recomendaban el uso del régimen de 100 unidades intramusculares mensual, ya que mientras se realizaba este estudio,
aparecieron publicaciones que sugerían que el uso de dosis diarias tenían una mayor eficacia. Aparecieron prácticamente 30 estudios contra uno, y por eso fue que ellos suspendieron el estudio, con el estudio Vidal. Con el estudio Vital, que es el estudio que estudiaba vitamina D más omega 3 en los Estados Unidos con 25,000 pacientes, este estudio concluyó que la suplementación con dosis altas, pero no con megadosis, porque 2,000 unidades es una dosis alta diaria, pero no es una megadosis, no disminuyó de forma significativa el cáncer invasivo o eventos cardiovasculares. Sin embargo, redujo significativamente la mortalidad por cáncer, excluyendo aquellos que tenían un seguimiento temprano. ¿Qué quiere decir esto? Que en primer lugar el estudio Vital se hizo con una dosis alta diaria, no con una dosis o con una dosis dentro de las que recomendamos todos las guías y todos los consensos, como los dije yo inicialmente, que era de 600 unidades a 2,000 unidades diarias. Esto no es una megadosis. Y por otra parte, el estudio VIDA, que fue hecho en Nueva Zelanda, con 5,000 participantes, con 100,000 unidades intramusculares diarias, se concluyó que la dosis alta no demostraron prevención de caída y fractura. No se observó mejoría en el riesgo cardiovascular. O sea que no concluyó con la finalidad que ellos esperaban. En cuanto a los últimos ensayos clínicos que han aparecido randomizados, aleatorizados, del 2017 al 2020, podemos decir que hay algo muy importante. La evidencia parece indicar, y se lo resumo así, que no hay un beneficio en utilizar vitamina D en individuos con niveles adecuados. Cuando vamos a usar vitamina D como suplemento es una cosa, pero si nosotros vamos a tratar a un paciente, debemos usar la dosis adecuada. Entonces, no hay evidencia que parece indicar que hay un beneficio en utilizar vitamina D en individuos con niveles adecuados. Por otra parte, estos estudios, o estos megaestudios, estos grandes estudios de suplementación realizados en individuos sin deficiencia de vitamina D, no se observó efecto sobre la incidencia de cáncer, eventos cardiovasculares o diabetes mellitus tipo 2, y no hubo beneficio en términos de densidad mineral y riesgo de caída. Obvio, porque estos pacientes tenían posiblemente niveles normales y no había que darle el producto. El análisis de todos estos estudios dice lo siguiente: la suplementación de individuos con deficiencia de vitamina D retrasa moderadamente la pérdida ósea relacionada con la edad, la progresión de la diabetes mellitus tipo 2 y mejora la función pulmonar, pero en individuos con deficiencia o insuficiencia de vitamina D. En cuanto a este metaanálisis de alta dosis publicada en enero del 2015, dosis intermitente, altas dosis, la verdad que no demostró en los ancianos disminuir la mortalidad, ni la fractura de cadera, ni la fractura vertebrales, ni disminuyó la caída, por lo cual no pudo concluir mayores beneficios usando altas dosis tampoco. Y por eso es que no lo mencionan los que van en favor de altas dosis. En cuanto al riesgo de adulto a altas dosis en ancianos, este artículo sí concluye en lo siguiente: la revista colombiana de endocrinología de octubre del 2020, que hay un efecto en U, como lo mencioné anteriormente en otro estudio, efecto negativo para niveles sanguíneos altos o bajos. Por eso no debemos hablar de niveles normales de vitamina D en sangre, sino de niveles adecuados. Adultos mayores son más susceptibles a tener niveles bajos. Valores bajos se asocian a mayor mortalidad por insuficiencia por infecciones respiratorias. Valores altos se asocian a riesgo aumentado de caída y fractura. Y ambos se asocian a mayor riesgo cardiovascular, tanto niveles bajos como niveles elevados. Por eso debemos mantener niveles séricos, algunos dicen entre 30 y 40 nanogramos por ml, y otros decimos que entre 30 y 60. Entonces, ese es un concepto muy importante hoy en día, no hablar de niveles normales, sino de niveles adecuados de vitamina D en sangre. Por otra parte, hay estudios que quisieron sacar favor a la monodosis, pero si ustedes los estudian todos, ninguno concluyó lo que quería cuando se inició el estudio. Por ejemplo, el estudio de Nueva Zelanda
de 5.000 pacientes con 100.000 unidades intramuscular de vitamina D, ahí lo que se demostró que la incidencia de cálculos renales era muy pobre y que había poca hipercalcemia. Eso no fue para lo que se diseñó el estudio. El de Turquía, de 600.000 vía oral versus 600.000 intramuscular, pues en adultos mayores una dosis única mejora significativamente los niveles inicialmente, pero posteriormente nunca se midieron. Entonces tampoco demuestra para lo que fue diseñado. Y así, si los analizamos todos, ninguno demuestra la intención para lo cual fue diseñado. En cuanto a la vitamina D COVID, no puedo dejarlo sin dejar hablar de esto. Recordar que el efecto pleotrófico de la vitamina D, los niveles adecuados de vitamina D se han asociado a una disminución de la incidencia del virus respiratorio. Se ha demostrado que su eficiencia es un factor asociado a una forma independiente de infección de vías respiratorias. Y estudios observacionales y epidemiológicos han demostrado mayor incidencia de COVID en pacientes con deficiencia de vitamina D. Hay diferentes estudios, los más importantes, entre esos, por ejemplo, está el del doctor Curiel, que es compañero de nosotros de Sibón, muy conocido por todos, y el del doctor Yude, con 80.000 casos, y todo lo que concluyen al final del camino es que el riesgo de tener una infección por COVID más severa se da con niveles bajos. El nivel o el grado de la probabilidad de hospitalización se ve mayor en pacientes que tienen niveles bajos. Ahora bien, nunca se pudo relacionar la mortalidad del COVID con los niveles bajos de vitamina D, pero sí la agresividad y la posibilidad de hospitalización. En cuanto a la vitamina D como inmunomodulador, ustedes saben que disminuye el riesgo de infecciones y esto es uno de los pilares más importantes. Y cuando le mencioné los diferentes blancos en el organismo, este es uno de los que tiene mayor evidencia. Las células del sistema inmune tienen receptores para vitamina D, su potencia, la inmunidad innata, la síntesis de péptidos antimicrobianos, las catelicidinas contribuyen a la supresión de la tormenta de citoquinas, inhibiendo TH1. ¿Y qué ocurre? La vitamina D aumenta estas sustancias. Y numerosos estudios han demostrado la asociación entre niveles de vitamina D e infecciones virales. La relación con inicio y casos de COVID, podemos decir que la deficiencia de vitamina D en pacientes con COVID se correlaciona a un aumento de las admisiones hospitalarias y la necesidad de cuidados intensivos. Y yo diría de una evolución torpe de la enfermedad. Y no se ha demostrado, como ya les dije, que influya sobre la tasa de mortalidad. En cuanto a la suplementación en pandemia, podemos decir que diferentes asociaciones sugieren que si bien hay una asociación que no implica causalidad, y esto puede causar confusión, reconocen que podrían tener un rol en mejor respuesta inmune los pacientes que tengan niveles adecuados de vitamina D. La utilidad como coadyuvante o prevención, niveles óptimos cercanos a los 40 nanogramos por ml. Volvemos a lo mismo, niveles óptimos o adecuados, entre 30 y 60, entre 40 y 50, por ahí estamos, por ahí estamos. Eso es algo que no se ha consensuado, pero desde ya le auguro que en los próximos consensos tienen que considerar. Los puntos finales para terminar. La vitamina D no es una vitamina, es una hormona. Como hormona no debemos pensar en monodosis, dosis elevadas que no traen ningún beneficio. Y los estudios lo han demostrado. Puede haber estudios en pro y otros en contra, pero en medicina los consensos y los metaanálisis siguen teniendo prevalencia, y ustedes lo saben. Las dosis elevadas tienen su lugar en casos excepcionales, como mencionamos, pero esto no es el paciente común como lo quieren hacer ver. Quizás alguien podría pensar en adherencia, es un error cuando hablamos de vitamina D. Y las dosis orales mantienen niveles más aceptables que las parenterales. Esto es muy importante. Debemos tener claro que para suplementar o tratar debemos conocer los valores de hormona D en sangre. Y por otra parte, debemos tener presente que hay síntomas, como mencioné, o algunas situaciones clínicas que nos pueden ayudar a poder medir o a solicitar los niveles de vitamina D. Que se mide 25 hidroxivitamina D, que se suplementa y se trata con vitamina D3, que se mide cada 3 a 6 meses en la clínica y, ojo,
debe ser por cromatografía líquida o en su defecto por inmunofluorescencia. Las mediciones más frecuentes son para estos estudios clínicos. Y estos son los estudios clínicos que han demostrado ser los mejores para medir estos niveles. Si se usa otra técnica, podemos estar en error y estar tomando otras consideraciones falsas. La intoxicación son poco frecuentes, pero las caídas en los estudios con dosis elevadas puede ser considerada como manifestación de toxicidad, al igual que la inestabilidad motora. O sea que es difícil que haya intoxicación, pero la toxicidad es muy común. Para finalizar, es importante conocer la diferencia entre un registro sanitario y el registro alimentario. Preferir las que tienen registro sanitario. Recordar que la hormona T no cura nada, pero los niveles inadecuados se asocian a algunos cánceres, a mayor riesgo cardiovascular, problemas en embarazadas, mayor mortalidad en los ingresados a hospitales y a UCI y mal control metabólico de diabetes mellitus. Recordar hablar de niveles adecuados más que niveles normales. Y al final del camino, las dosis orales son las recomendadas. La duración dependerá de los niveles del paciente. Las dosis diarias y semanales superan a las otras dosis. Esto no lo dice la evidencia, no lo dice el doctor Da Silva, no lo dice la evidencia. Y las concentraciones dependerán de si suplementamos o tratamos. Suplementar o tratar a nuestro paciente es imperativo por la evidencia sólida de la asociación con patologías. Y quiero darle las gracias por darme la oportunidad de haber compartido estos criterios y estos conocimientos con ustedes. Espero que haya llenado sus expectativas y que saquen algunas conclusiones propias y que les sirva para tener una mejor práctica clínica basada en evidencia y sobre todo en ética. Muy importante, basada en evidencia y en ética. Muchas gracias.